Para seguir platicando sobre temas internacionales y sobre la muerte de Alexei Navalny, el principal opositor del presidente ruso Vladimir Putin, y sobre las acusaciones en contra de la viuda del presidente haitiano Jovenel Moïse. Vamos a hablar con Ana Leroy, nuestra analista de temas internacionales. ¿Cómo estás, Ana? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal? Buenos días. Gusto saludarte. Pues este tema de Rusia, de Alexei Navalny, el opositor de Vladimir Putin, quien pues murió de forma sorpresiva, repentina, en la cárcel. Obviamente la línea de investigación, que no es la rusa, pero sí la de otros medios internacionales, es que pudo haber sido el mismo presidente ruso quien haya ordenado algo como lo que le pasó a este opositor. ¿Cómo ves este tema? Porque me interesa mucho entrarle al tema de Rusia, también con México, a propósito de que lo acaban de entrevistar el presidente López Obrador, una reportera, periodista de un medio ruso. ¿Cómo ves este asunto? Bueno, definitivamente lamentable, Mario. Algo que hay que, yo creo que recalcar, y esto es importante, sobre todo para aquellos que somos estudiosos de las relaciones internacionales, lo que observamos, bueno, que pasó con Navalny, bueno, pues fue una campaña que, bueno, culminó de forma, pues, muy trágica. Obviamente hay, pues, acusaciones formales por parte de la familia de él, pero más allá de eso, bueno, pues sabemos que durante años fue el gran opositor a Vladimir Putin. Entonces, este hombre, Alexei Navalny, tiene, bueno, pues toda una trayectoria, ¿no? Es muy interesante seguir todo lo que, pues tuvo que luchar, digamos, en contra de un régimen dictatorial. Y bueno, pues sabemos muy bien también que esta no fue la primera vez que, pues, podría haber sido, pues, envenenado. Hay que recordar que hace un par de años, en algún momento cuando estaba purgando esta condena, iba directo a Siberia, a estos campos que pues son cárceles heredadas de los gulags, digamos, de los tiempos estalinistas, Mario. Esto es lo que es Ujú. verdaderamente, pareciera increíble que en el siglo en el que estamos actualmente hubiera todavía este tipo de cárceles, y en aquel entonces pues tuvo que ser pues llevado a Alemania de emergencia para poder pues sobrevivir, y en aquel entonces se confirmó que había sido envenenado con un veneno utilizado, digamos, un gas especial. Entonces, en ese sentido, bueno, pues hay obviamente sospechas, obviamente no confirmadas, pero bueno, pues esto también, digamos, dentro de lo que es el marco de la política internacional muy realista, ¿no? Entonces vemos a Rusia, un Estado completamente pues motivado por intereses geopolíticos pues muy determinados, y que bueno, desafiando a la comunidad internacional, y inamovible en su postura de retirarse del territorio ucraniano, inamovible en su postura de también, pues, de frente a Occidente. Y algo que fue muy interesante también, Mario, hay propaganda al interior de los Estados Unidos. No sé si por ahí viste a Tucker, que anduvo en Rusia también, un poco haciendo propaganda de la maravilla que es el gobierno ruso. Entonces, esto va a ser muy interesante conforme el proceso electoral también va avanzando en los Estados Unidos. Ujú. El tema de Rusia con respecto a México, ¿cómo lo ves, Ana? No solo por esta entrevista que otorgó el presidente López Obrador a una periodista de Canal Red de España, es una periodista rusa, anteriormente trabajó para un canal o un medio que en México sigue siendo potente, se llama Actualidad RT, pero bueno, sabe o se especula sobre la injerencia de Rusia en elecciones de países a través de hackers o de las redes sociales, de todo este asunto de la desinformación, en fin, todo el tema. Y bueno, sabiendo que además el gobierno mexicano nunca se pronunció en contra pues de Rusia por la invasión a Ucrania y todo lo que ha sucedido después, ha mantenido una posición pues muy neutra. Ahora sí que cuando todo el mundo estaba criticando esa intervención militar
de Rusia a Ucrania y México no ha sido el caso. ¿Cómo ves esta relación? ¿Qué tanto pueda incidir en las elecciones, en los procesos que está México por vivir hacia mediados del año? Yo veo que no tendremos una intervención, digamos, per se en el proceso electoral en lo que respecta a México. Sin embargo, algo que hay que notar es que el gobierno ruso, y bueno, esto es algo que no necesariamente es nuevo, esto es algo en lo que pues el gobierno ruso podemos decir que son expertos en este sentido, la infiltración de lo que es pues el espionaje ruso no solamente en México, en América Latina, incluso en los Estados Unidos, en el proceso electoral que tuvo Estados Unidos hace algunos años en la intervención vía redes sociales, pero en el caso de México, precisamente tomando ventaja de pues esta ambivalencia y esta postura de México que pues no ha sido necesariamente condenatoria de pues la invasión rusa a Ucrania. Hay que recordar lo que tardó México para reconocer pues esta agresión de un Estado hacia otro. Y en ese sentido, pues la embajada rusa, es muy interesante ver los tweets, por ejemplo, ¿no? Que saca la embajada. No hay una propaganda rusa en donde puede utilizarse a México, claro, como un trampolín también para su propia propaganda y sus propios fines políticos. Entonces, ahí la Cancillería y México, bueno, pues tendrían que ser un poco, yo sí diría un poco cuidadosos, porque no es cualquier Estado y Rusia tiene sus propios fines a nivel político, ¿no? Que podrían ir mucho más allá de lo que fuera el proceso electoral en México y México queda atrapado, ¿no? Y digamos, queda mal, ¿no? En ese sentido, en el ámbito internacional, cuando hay condenas Ujú. a nivel internacional por la agresión a Ucrania. Ujú. Por último, brevemente te pregunto, Ana, digo, está el tema de Haití, que a ver si lo tocamos para la siguiente semana, pero me interesa el asunto de Honduras y del expresidente Juan Orlando Hernández, que está siendo pues enjuiciado en los Estados Unidos por narcotráfico. Y ha hablado también de México, de lo que supuestamente le pagó un cártel para permitir que operaran a sus anchas en Honduras. Digamos que le pone presión a todo el tema del combate al narcotráfico en México, de la cooperación con Estados Unidos, de lo que ha ido a declarar Genaro García Luna, o por lo que se le acusa más bien a Genaro García Luna en Estados Unidos. ¿Cómo ves el tema del expresidente hondureño? Esto es gravísimo, Mario. Es gravísimo en el sentido de que muestra, está evidenciando la colusión y la corrupción de los líderes, y estamos hablando de un expresidente en cortes estadounidenses. Entonces, en este sentido, yo creo que el caso de México, por ejemplo, bueno, el caso de García Luna, que bueno, digamos, el más famoso, ¿no? Ha habido otros casos que han tenido que ser desechados, como el caso del general Cienfuegos. Ujú. Sin embargo, tenemos que poner muchísima atención. Estados Unidos está poniendo mucha atención, no solamente a lo que pasa en México, pero también en Centroamérica. Entonces, aquí, esta semana, justamente, Mario, la cantidad de información que ha salido en el caso de México sobre presuntas pues conexiones de la administración actual del presidente López Obrador con el narcotráfico son graves, ¿no? No hay acusaciones formales, pero en este sentido, bueno, pues hay que ver que en el momento en que pues estas figuras cruzan a los Estados Unidos, bueno, están sujetas también a leyes en Estados Unidos. Y bueno, pues el caso de Haití, que también es muy interesante, varios colombianos que han sido formalmente acusados, ¿no? Por haber participado en el magnicidio del expresidente haitiano. Bueno, pues también es otro comparativo donde muchas veces, aunque estos estados fallidos o colapsados, ¿no? En el caso de México, muchos expertos hablan que el Estado mexicano está fallando, es fallido en términos de seguridad, entonces en el ámbito de la seguridad. Y esto no parece componerse y bueno, pues vamos a ver si esto en un futuro no tiene repercusiones, pues para aquellos que son partícipes o están coludidos con el narcotráfico. Entonces, hay que seguirlo muy de cerca. Podría terminar en la cárcel y hay que recordar también, Mario, bueno, que todas estas personalidades
muchas veces ofrecen información una vez que son capturados, ¿no? Tienen un trato, digamos, pues no especial, pero de alguna forma también pues exponen y evidencian las redes de colusión Ujú. entre lo que es el gobierno y y las redes del narcotráfico. Sí. Bueno, ahí dejamos el tema y te agradezco como siempre, Ana Leroy, estos minutos y seguimos en contacto. Buenos días. Claro que sí, bonito día, María. Igualmente, buen